superficies 1.47, 1.65 y 1.71. Voy a 1.47, me voy al pizarrón. Abro imagen, copio. Y vamos a una nueva página. Ahí va, chicos, es que es muy lento todo esto, pero ahí va. En lo que carga al pizarrón, ahí está. Listo, y bueno, este es el problema. La clase pasada no alcanzamos a descomponer. Si gustan, me voy a regresar poquito porque esto sí es importante, o a menos que ya dominen esa parte. No se ve bien, ¿verdad? Profe, ¿en el examen vendrá tanto teoría como problemas? Sí, vienen las dos. Permítanme un segundo. ¿Se acuerdan del famoso? Perdón, retomo un poquito de la clase anterior. Estamos descomponiendo los vectores de forma analítica. Dijimos que se descomponen con las funciones trigonométricas, el famoso mnemotecnia de SOHCAHTOA, que era seno cateto opuesto entre hipotenusa, coseno adyacente entre hipotenusa y tangente opuesto entre adyacente. Y bueno, jóvenes, aquí dijimos que había otra mnemotecnia que era coca-coca, pero esta no la uso yo. Coca-coca. Y bueno, entonces estamos haciendo un problemita de descomposición de vectores. No sé si quieran que continuemos con el ejercicio, que era cómo descomponerlo, ¿se acuerdan? Recordando un poco, ¿se acuerdan de la espeleóloga? Así era el problema. Una espeleóloga camina tantos metros al este, al oeste del sur, al este del norte y demás, y luego al final llega al mismo punto de origen. Preguntaban cuál era esa magnitud. ¿Se acuerdan? Entonces, retomo un poquito. Lo habíamos hecho de forma gráfica, pero ahora lo queremos hacer de forma analítica. Dice, una espeleóloga está explorando una cueva, sigue un pasadizo 180 metros al oeste. Ya habíamos comentado que hacia acá es el oeste. Y luego 210 metros a 45 grados al este del sur. El sur es hacia acá, al este del sur es hacia acá, y los 45 grados se miden así. Y luego, después 280 metros al este del norte, o sea, al este del norte. El norte es aquí y el este es hacia acá. Y aquí son 30 grados. Y los 280 metros, pues en esa dirección son estos. Y tras un cuarto desplazamiento, vuelve al punto inicial. O sea, ya de aquí vuelve al punto de inicio aquí. Lo hicimos de forma gráfica, medimos, escogimos una escala, medimos con la regla, medimos ángulo. Nos había dado que eran 160 metros esta magnitud, porque nos preguntan, tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial, determine con un diagrama de escala el cuarto desplazamiento, o sea, este desplazamiento. Magnitud y dirección. Y bueno, medimos
con la regla, con el transportador, vimos que era 160 metros. Esto medía 160 metros de acuerdo a la escala, o 1.6 centímetros. Y el ángulo, jóvenes, el ángulo es 225 medidos así. Medidos así. Así eran los 225, pusimos nuestro transportador y medimos. Bueno, jóvenes, entonces esto mismo estamos haciendo, pero de forma analítica, descomponiendo los vectores. Y bueno, comentamos que en el primer vector, que se mueve a la izquierda, hacia el eje X negativo, solo se puede descomponer en dos vectores, bueno, cuando tenemos vectores en dos dimensiones, solo están los ejes X y Y. Y positivo, X positivo, X negativo, Y negativo. Entonces vamos para el primer vector, que es el movimiento al oeste, de 180 metros a 180 grados. Las componentes X, o la componente X para este vector, es la magnitud del vector multiplicada por el coseno de ese ángulo. Y la componente Y va a ser la magnitud de ese vector, la componente Y es la magnitud de ese vector, multiplicada por el seno de ese ángulo. Esa tabla ya la tienen resuelta, jóvenes, aquí está. Solo que estamos verificando y entendiendo de dónde sale. Entonces, 180 grados, ¿de dónde los 180? Pues de aquí hasta acá. Por la magnitud, que son 180 metros. Entonces, magnitud por coseno de ese ángulo da menos 180 metros. O si lo quieren ver de esta manera, el vector apunta hacia las X negativas. Entonces, menos 180 metros. Entonces, estos son los valores. En esta columna va a haber todas las componentes de X. En esta columna va a haber todas las componentes de Y. Me detengo aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Muy bien. El vector B nos dice que tiene una magnitud. Acuérdense, la magnitud es lo que mide. Una magnitud de 210 metros. Recuerden que el desplazamiento es un vector. La distancia no, el desplazamiento sí. 210 metros. Y un ángulo. ¿Qué ángulo tiene? Bueno, habíamos medido de aquí hasta acá. De aquí son 180. Más habíamos dicho que de aquí hasta acá eran, bueno, vamos por partes. Ya lo habíamos sacado, sabemos que el ángulo de este vector, pues es, de aquí a la horizontal son 180. Y luego, de aquí hasta acá, hay 45 grados. O si lo quieren ver de esta manera, aquí también hay otros 45 grados. O sea, a 360. Le quito esos 45, me da los 315 que están aquí. Ese es el ángulo del vector B, del vector desplazamiento B, multiplicado por el coseno de 315, porque está a 315 grados, para obtener la componente X de ese vector. ¿Dónde está la componente X de ese vector? La componente X de ese vector hace referencia a esta, chicos. Hace referencia a la proyección de ese vector. La proyección es como la sombra. Imagínense que tienen una lamparita aquí.
Tiene una lamparita que alusa ese vector. Una linterna. Y esto es la sombra de ese vector. Esa se llama proyección. Esa, si se fijan, está sobre el eje X. Ah, pues eso es la componente X de ese vector. Ahora, ¿para dónde apunta ese vector? Bueno, tengo dos formas de calcularlo. Lo puedo ver como triángulo, jóvenes. Puedo decir, es que este es un triángulo. Este es un triángulo que está así. Así, así. Sabemos que aquí hay un ángulo. Sabemos que ese ángulo son 45. Sabemos que aquí hay 45 grados. Queremos saber la componente X, la componente X está adyacente. Entonces utilizo el coseno. Como ya tengo la hipotenusa, que es la magnitud del vector, o sea, 210 metros, pues ya nada más con mi fórmula de cateto adyacente es igual a coseno del ángulo por la hipotenusa. Ya me da la magnitud. Es una forma de verlo. Si quieren armar un triángulo. Otra forma de verlo es que aquí está el vector. El ángulo completo del vector son 315 grados. Y bueno, eso nos va a dar, cuando multiplicamos el coseno de ese ángulo por la magnitud del vector, nos va a dar esta componente en X. Entonces, de las dos formas es válido. Es mejor verlo como triángulos. De hecho, bueno, ahorita conviene verlo así. Entonces, pues, aquí, ángulo 315, la magnitud por el coseno del ángulo de 315, pues es 148.49 metros. Aquí, en su libro o en su manual dice que el ángulo es menos 45. Pregunta, ¿qué relación tiene el 315 con el menos 45? ¿Hay alguna relación o ninguna? Pues sería que a 360 se le quitan esos 45 para que nos den 315. Muy bien, muchas gracias. Sí. Recordando, jóvenes, que los ángulos negativos sí existen y hacen referencia a que se miden en sentido horario. O sea, menos 45 sería en este sentido. En sentido horario se refiere a que se mueve igual que las agujas del reloj. Aquí sería menos 45 equivale a los 315. Entonces, muy bien. ¿Con qué ángulo lo debes hacer? Con el que sea. ¿Te debe dar lo mismo? Exactamente lo mismo. Tan es así que hago la prueba. Aquí hago la prueba con mi calculadorcita, nada más que por si hubiera la duda. Dice que ustedes traen su calculadora también. Y hacemos el pequeño cálculo. Bueno, en lo que abre la calculadora vamos con la otra parte. Para la componente Y, pues es la misma magnitud, pero ahora en vez por coseno es el seno. Entonces ponemos allí. Serían los 210 metros. Pongo aquí RY. Son los 210 metros. Multiplica al seno de 315.
Y eso ahorita vemos cuánto nos da. Vamos a ver si ya está la calculadora. Ya está. Les comentaba que el ángulo 315 y el menos 45 es el mismo, miren. Yo pongo aquí coseno de 315. Punto 707 positivo. ¿Sale? Y fíjense, y voy a poner coseno de menos 45 y debe ser lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en realidad es el mismo ángulo, solo que se hace referencia a él de maneras distintas. Uno como sentido horario y otro como sentido antihorario. Entonces cualquiera pueden usar. Y bueno, la componente y es 210, perdón, por el seno de 315. Adelante, ¿cuál es su duda? Creo que alguien levantó la mano. ¿Cómo hizo para sacar la calculadora ahí? Muy fácil, chicos. Si les sirve, aquí ponemos emulador en el buscador. Emulador, calculadora Casio. Un emulador, pues es como un simulador. Pues sí, te simula una calculadora. Y aquí, pues, calculadoras Casio, Casio Education. Pues se meten en alguna de estas páginas y la pueden descargar. Y ya es como si estuvieran usando su calculadora. De hecho, hay varios modelos y demás. Entonces, emuladores disponibles para Windows. No sé qué estemos. Dice que hay para Android, o sea que en el celular pueden simularla, fíjate. Y aquí están los diferentes modelos de calculadora. No sé cuál tengan ustedes que quieran emular. En tu celular, les digo, aquí vi que pueden emular. Voy a poner un modelo de calculadora nada más para ver cuál es. Es esta, miren. Estas son graficadoras. Bueno, entonces ya vieron cómo emulador, calculadora Casio. Y como les digo, dice aquí que hay para celular. O sea, pueden tener una calculadora Casio en su celular. Yo no lo he hecho, solo para la computadora. Y son gratuitos todos. ¿Cómo ven? ¿Bien? Ok, Lisbeth, pues ahí está. Muy bien, entonces, seguimos acá. La componente Y es 200 metros por el seno de 315. ¿Qué es cuánto, jóvenes? Menos 210 por el seno de 315. 148.49. ¿Positivo o negativo? Es negativo. Negativo menos 148 punto ¿qué? Menos 148.494. Punto 494. O sea, lo mismo que teníamos acá arriba. Recuerden que estamos nada más demostrando de dónde salen estos valores. ¿Por qué negativo? ¿Por qué esta componente Y es negativa? ¿Alguien sabe? Porque está orientada hacia abajo, en el eje negativo de las Y. Muy bien, porque está orientada hacia abajo, muy bien. Oiga, pero las X no están del lado izquierdo, ¿no tendrían que ser negativas? No, porque está apuntando hacia el eje positivo. O sea, nuestra flechita está apuntando hacia la derecha, no hacia la izquierda. Ok. Muy bien. Es que en realidad, sé que puede generar aquí un poco de confusión. Porque van a decir, profe, pero pues es que su componente X, la componente, dijimos, la sombra de está en el eje negativo. Sí, la componente sí está en el eje negativo, pero si tomamos de referencia todo desde el punto inicial. Y lo que en realidad estamos haciendo es que medimos cada ángulo como si ahora este fuera nuestro cero.
Por eso medimos 315 grados aquí. Y este vector en realidad queda en el eje de las X positivas. ¿Por qué? Porque les comento. En realidad lo que hacemos, aunque no se especifique mucho, al volver a medir el ángulo del vector, estamos aquí poniendo como si aquí fuera de nuevo nuestro plano cartesiano. Y entonces el ángulo pues va medido así. Este es nuestro nuevo origen. Y este cae en el lado de las X positivas. Esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo que a mí se me hace más cómodo es que, miren, si este es el vector, si este es el vector que apunta hacia... Este es el vector resultante. Tiene sus dos componentes. Una componente va a ser esta. La componente X es esta. Y la componente Y es esta. Las dos componentes deben llegar a la punta del vector resultante, porque los estamos sumando. O sea, la componente X y Y deben apuntar hacia donde, deben llegar a la punta del vector resultante. Deben decir, pues eso es obvio, maestro, pero no necesariamente, porque a veces nos surge la duda y podemos decir, a ver, la componente X de ese vector, ¿apunta para acá o apunta para allá? No, pues está fácil, miren, las componentes apuntan de tal manera que se acerquen a la punta del vector resultante. O pueden decir, bueno, ¿y esta componente Y apunta para acá o apunta para acá? Pues, como les había dicho, tienen que apuntar ambas hacia donde las dos puntas converjan. Porque recuerden, ese es el concepto de suma. Se llama punta-cola, donde unes la punta de uno en la cola del otro y sumados dan el vector resultante. Bueno, entonces muy bien, es negativo, perdón, Y. En este caso Y es negativo. Y nos faltaba aquí, déjenme ver si puedo quitar esto para que se vea bien. Bueno, el vector C, jóvenes, el vector C, ¿cómo fue? Aquí está el vector C. Ese vector decía que eran, ¿cuántos grados? Decía, me regreso al texto. Fíjense, este vector C está, según el texto, 280 grados al este del norte. O sea, tomo mi nueva referencia aquí. 280 metros, perdón, 280 metros a 30 grados al este del norte. Bueno, al este del norte, pues yo ubico. El norte es hacia acá. Hacia acá es el norte. Al este del norte me está diciendo que es hacia acá. ¿Cuánto? Pues 30 grados. Aquí son 30 grados. Déjenme hacerlo en una hoja limpia, para que sea más claro. Este es el vector C, chicos. Este es mi plano cartesiano. Sabemos que tiene una magnitud de 280. O sea, ¿cuán largo es? Mide 280. Pero está a 30 grados al este del norte. O sea, los 30 grados son medidos hacia acá. Aquí hay 30 grados. Pregunta. Si yo quiero medir el ángulo de este vector respecto al eje X, o sea, aunque sea el este, estamos hablando del eje X.
y aquí estamos hablando del eje Y. Si yo quiero saber qué ángulo es este, ¿cuánto sería, jóvenes? Este de aquí. 60 grados. 60, ¿cómo supo? Porque entre el eje X positivo y el eje Y positivo hay 90 grados. Es un ángulo recto. Entonces 90 menos 30 es igual a 60. Muy bien, muchas gracias, es correcto. Entonces, el vector C tiene una magnitud de 280. Recuerden que magnitud se representa con 2 rayitas a los lados. Tiene una magnitud de 280 metros. Y un ángulo respecto al eje X, a veces le ponen así, de 60 grados, muy bien. Es que en realidad podemos medir el ángulo respecto a Y, pues aquí está. Respecto a Y son 30, pero respecto a X son 60. Entonces, hay que ver en referencia a quién están midiendo el ángulo. A veces son positivos, a veces son negativos. Entonces, nada más tomar en cuenta respecto a quién están midiendo. Entonces ya tenemos el ángulo del vector C. Seguimos con nuestra tabla. El vector C mide 280, aquí lo ponemos, de magnitud. Metros. Y a 60 grados. ¿Cuál sería su componente X, jóvenes? Su magnitud en X. Multiplicar cuánto por cuánto. La magnitud por el coseno del ángulo, ¿verdad? 80 por el coseno, porque estamos en las X. Coseno de 60 grados. ¿Pones hasta aquí alguna duda? Todo bien, profe. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 140. 140 metros, muy bien. ¿Y la componente Y cómo sería? Sería 280 por el seno de 60. Muy bien. Y eso nos da 242.48. Bueno, 487. bien, entonces vamos a dejarlo así. En 487. Y pues es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Las componentes del vector C. Aquí está. ¿Por qué estamos descomponiéndolo? Recuerden, una forma de resolver esta suma de vectores era poner en la punta de cualquier vector el inicio del otro, y así. Y nos iba a dar la suma de vectores. Pero este es un método analítico, donde estamos descomponiendo en sus componentes, valga la redundancia, X y Y. Se puede descomponer en 3 dimensiones, sí, pero en este caso es de 2. Por último, aquí la estrategia es, ok, ya tenemos el vector A, sus componentes, pues, el vector B y el vector C. La resultante únicamente es unir el principio de la primera con el final del último. O, analíticamente, significa sumar todas las componentes en X y sumar todas las componentes en Y. Eso significa obtener la resultante. Aquí la ponemos, la resultante. Entonces, no tenemos todavía la medida, ahorita la vamos a sacar.
la magnitud, pero tenemos, bueno, tampoco tenemos el ángulo, pero vamos a sacar la magnitud. ¿Cómo? Sumando las componentes en X que hubo. La magnitud de la componente X. ¿Cuánto nos dan esas tres sumas, chicos? Menos 180 más 148.49 más 140. 108.49. Ok, 108.49. Esa es la componente X de la resultante. ¿En qué unidades estará? En metros. En metros. Entonces, 108.49 metros. Se movió en X. ¿Qué significa en términos conceptuales eso? En términos conceptuales significa que la espeleóloga es como una profesionista que explora las cuevas, todas las cuestiones geológicas de las cuevas. Entonces, ¿qué significa esa resultante? Significa que la espeleóloga, después de todo este trayecto, a final de cuentas, lo único que hizo fue moverse en X, moverse en el eje X 108 metros. O sea, después de todo el movimiento, ese fue su desplazamiento total. O sea, a pesar de que anduvo para acá, para acá, para acá, al final solo se movió 108 metros. O sea, estos 108 metros. Eso significa la resultante. ¿Y cuánto se habrá movido en Y de resultante, su desplazamiento en Y? Hay que sumar estas cantidades con... 93.993. ¿Ok? 93.993, ¿qué? Metros, ¿verdad? O sea que al final de cuentas, todo el movimiento, todo el desplazamiento que tuvo fue 93.993. Y bueno, jóvenes, eso es el significado de la resultante. Sin embargo, tenemos las componentes, o sea, tenemos su componente en X y su componente en Y. En X dijimos que fue 108.48 y su componente Y es 93.93. Pero queremos saber la resultante. ¿Sale? La resultante. Es un triángulo rectángulo, jóvenes. ¿Cómo puedo saber esta magnitud? ¿O cuánto mide esto? ¿Qué me sugieren? Si no me lo traigo para acá, lo traigo en otro ejemplo. Me lo voy a traer a otra hoja. Esta, la que está en rojo, es la resultante. Ya tenemos su componente en X y su componente en Y. Este es su componente en X y este es su componente en Y. Ya sabemos cuánto mide cada componente. Cada componente es 108.48 para X, 8.48 metros para X y 93.993 para Y.
Pregunta, jóvenes. Ya tengo cuánto se movió en X y cuánto se movió en Y. ¿Cómo calculo esta magnitud? ¿Qué me sugieren? Pues con la tangente podemos sacar primero la tangente, ya de ahí sacamos el ángulo y luego la hipotenusa. Muy bien, tangente, sacan el ángulo, luego la hipotenusa, excelente, bien razonado. Pero hay algo más fácil, chicos. Digo, está muy bien, sí va a salir así, es correcto. Pero ¿no hay algo más fácil? Con el teorema de Pitágoras. Muy bien, con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería? Simplemente raíz de, por ejemplo, 93.99 al cuadrado más 108.48 al cuadrado. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Es la raíz de los catetos al cuadrado. Perdón, de los catetos al cuadrado. Entonces sería raíz de... Pues la componente... Bueno, déjenme poner aquí. Los catetos es el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Eso dice el teorema, ¿no? La hipotenusa C es igual a A cuadrada más B cuadrada. O sea, esto, recuerden, es hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues el lado más largo del ángulo, del triángulo rectángulo. Pues entonces aquí nada más sustituimos lo que vale cada cateto. ¿Y cuánto vale el cateto? Bueno, pues A o B es indistinto. El cateto A al cuadrado. Y el cateto B, pues es Y. Así lo decidí, aunque no es específicamente ese orden. ¿Y cuánto nos da esa magnitud, entonces? 143.536. Ok. 143.500, ¿qué? 36. ¿Qué? ¿Metros? Bien. Entonces, eso es lo que mide la hipotenusa, o sea, la resultante. Eso es lo que mide la resultante, chicos. Y es lo que tenemos acá. Entonces, fíjense, ya hicimos la resultante, o sea, la suma de todos los vectores, ya tenemos la magnitud de la resultante. Falta ver el ángulo. Nada más permítanme un segundo. Nada más veíamos para ver si coincidíamos con la magnitud del vector anterior. Aquí está. ¿Y qué ángulo? ¿Qué ángulo tiene ese vector? Vector resultante. ¿Cuánto mide de aquí? ¿Cómo sacamos eso? Ya lo habíamos dicho. Ya lo había comentado una Pues, compañera. bueno, como yo se lo dije con la tangente, Ajá. A ver, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso por tangente a la -1. ok. A este ángulo le vamos a llamar ángulo alfa. El nombre es lo de menos. Puede tener cualquier nombre. Tangente de alfa es igual a ¿qué me dice? ¿Cateto opuesto entre qué? Entre cateto adyacente. Pregunta.
¿Cuál es su cateto opuesto? Opuesto, ¿este? 93.993. ¿Cómo sabe que es el opuesto y no este? ¿O no Porque el el de acá? adyacente es el que toca al ángulo y el opuesto es el que está justo enfrente. ¿Y por qué no el 143? Porque el 143, esa es nuestra hipotenusa. ¿Y cómo sabes que es la hipotenusa? Porque es la que está opuesta al ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Nada más por eso? Bueno, esa es razón suficiente. Y Pero porque es la más grande. es más grande, ¿verdad? Siempre va a ser la más grande. Nunca un lado puede ser más grande que la hipotenusa porque el triángulo no existe. Muy bien, entonces, tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Se puede despejar la tangente? ¿Cómo despejamos la tangente? ¿Se acuerdan de esa operación? Bueno, perdón, ¿se puede despejar el ángulo más bien? Sí, pones la tangente a la -1 o como le dicen arco, sino de tangente. Bueno, arco tangente. Arco tangente, muy bien. ¿Sería tangente a la -1? O sea, mandamos la tangente para el otro lado. Y el ángulo sería tangente a la -1 de eso. Tangente a la -1 o arco tangente. ¿De qué? Pues de esta división. Y ahora sí obtenemos el ángulo. Y pues sustituimos. El ángulo alfa entonces será igual a tangente a la -1 de el cateto opuesto. El cateto opuesto es, ya lo tenemos aquí, es el que está enfrente, como bien dice su compañera, enfrente del ángulo que voy a medir la tangente. Entre el adyacente, chicos. Ya con eso tenemos el ángulo. ¿Cómo ven, jóvenes? Vamos a calcularlo y me dicen si hay alguna duda en cómo sacarlo. ¿Todos traen su calculadora y saben cómo sacarlo? 40.907. Sí. 40.907, muy bien. Está viendo aquí algo. Entonces el ángulo es 40.907, ¿qué? Grados. Grados, muy bien. Pues esta es la respuesta del vector resultante. Entonces aquí hay 40.907 grados. Sin embargo, bueno, dudas aquí. No, maestro. Comparamos con la anterior. Aquí nos da que la resultante pues es 40.904 grados. Pues sí, es prácticamente lo mismo que obtuvimos. Sin embargo, el problema no nos pregunta cuál fue la resultante. Nos pregunta, ya que llegó aquí, ¿cómo tuvo que moverse para regresar al origen? O sea, no es lo mismo que nos pregunten, ok, ¿a dónde llegaste? A que nos pregunten, ¿de dónde llegaste al origen? ¿Cómo te tienes que mover? Pues noten algo, que para regresarse al punto de origen es exactamente la misma magnitud, o sea, es el mismo vector pero en sentido contrario. Y pues las componentes son las mismas. ¿Por qué? Pues porque tiene la misma componente en X, la misma componente en Y, pero los signos cambian. Entonces déjenme poner esto aquí.
Entonces quiero copiar esta imagen. Entonces comentábamos que este fue el vector resultante. 143.536 metros a 49 grados por ahí, 40.907 grados. Sin embargo, no es lo que nos pregunta. Pregunta, ¿qué tuvo que hacer para regresarse? Pues lo mismo, solo que caminar en sentido contrario a lo que dice la resultante. O sea, en vez de moverse ese ángulo, se mueve justo en sentido opuesto, pero en la misma magnitud. Ya se tiene que regresar para acá. ¿Y a qué ángulo, jóvenes? ¿A qué ángulo sería? Recuerden que aquí hay $40.9 grados, le voy a poner. Pero la persona estaba aquí al inicio. ¿Cuántos grados tuvo que dar de giro para regresarse? ¿Cuánto es ese ángulo? ¿Sí? O sea, si lo quieren ver de esta manera, los 40.9 siguen por acá. ¿Qué ángulo, jóvenes? Ahí. 220.9. ¿Cómo lo sacaste? Pues lo único que se está haciendo es proyectar la línea de lo que recorrió. Y pues como usted nos dijo, ahí se ven los 400.9 grados, nada más pues que los trasladamos, ¿no? Entonces, si nos fijamos con la línea que trazamos, el resto es sumar 180 más 40.9. 180 más 40.9. Pero no sé si para todos quede claro, jóvenes. A ver, otra forma de verlo. Porque aquí también son 40.9, ¿no? Aquí son 40. Siguiendo la línea, aquí también son 40.9. Pero yo quiero saber desde aquí hasta acá. Una forma de verlo, jóvenes, es que esta línea ya está, como bien dice su compañera, en 40.9 grados de inclinación. Si yo quiero llegar justo al otro extremo, pues hay que sumar 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque aquí es una, digamos, es un ángulo recto. ¿Sí? O sea, de aquí hasta acá hay 180 grados. Si ya llevo 40.9, pues simplemente sumamos 180 para llegar al otro extremo. Entonces serían 40.9 el ángulo de desplazamiento final sería entonces 40.9 grados más 180 para llegar al otro extremo. Hizo 220.9 grados, ¿verdad? Como ven, entonces la persona tuvo que girar o ir en una dirección de 209 grados, 220.9 grados, para poder llegar al origen. Bueno, jóvenes, entonces, otra cosa a notar aquí.
este fue el vector resultante. Tiene una orientación hacia acá, hacia la derecha. Este es el vector de desplazamiento final. O sea, hacia dónde se tuvo que mover para regresar al origen. Tiene hacia la izquierda. Sus componentes en ambos casos es la misma, solo que apuntan en sentido contrario. Ahora la componente X es negativa y la componente Y también es negativa. ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo y la X apunta hacia la izquierda. Entonces, por eso en esta tablita, si se fijan, las componentes en X de la resultante y la del último desplazamiento son iguales, pero en sentido contrario en ambos casos. El ángulo, aquí nos da otra cosa, es que está medido al revés. Aquí da 40.904 y aquí da menos 139. ¿De dónde sale ese menos 139? Pues es que lo midieron de forma negativa. Lo midieron así. ¿A qué me refiero con forma negativa? A esto. A que lo midieron de aquí para acá. Sí, si a 360 le quitamos el 220, que es este pedazo. No 220. 220 más 180. Sí, le quitamos los 220. Nos va a dar ese dato. O sea, 60 menos los 220 de aquí hasta acá. Nos va a dar este pedacito de aquí, que está medido en negativos. Menos 220.9. ¿Lo hacemos? De 60 menos 139.1. ¿Y cuánto dice acá el problema? Aquí están los 139.9, ¿no? Por eso. La magnitud ya la habíamos sacado. Acuérdense que fue por Pitágoras. 143.536 metros. O sea, la magnitud es esto que mide. En ambos casos es la misma. Y pues allí está, sobrinos. Nos completamos aquí la tablita. Aquí fueron 143 metros de magnitud. Ángulo dijimos que eran 40.9. Y el desplazamiento final para regresar al punto de origen, comentamos que es igual que la resultante, pero el ángulo al revés y las componentes de signo opuesto. Aquí va a ser magnitud, pues es la misma. A ver si acá está. 143 metros. El ángulo, pues fueron los 220 o los menos 139, como gusten. 1 que nos dio. La componente es igual que la resultante, pero de signo contrario, menos 108
.48 metros, y la componente Y es igual, pero de signo contrario, en un 93.993 metros. No sé, jóvenes, ¿qué opinan del problema? ¿Algún comentario o duda? ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. ¿Quieren un descanso o así la seguimos? Un Como ustedes descanso, digan. un descanso. Bueno, 5 minutos, jóvenes. ¿Sale? Tómense 5 minutos y ahorita nos vemos.
Listo, jóvenes, ya volvimos. Muy bien, ¿seguimos ahí, chicos, o ya se fueron? Aquí seguimos, maestro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a concluir con una herramienta de la calculadora que nos va a ayudar a hacer todo esto. La herramienta, quizás no todas las calculadoras lo tengan, pero les explico. Déjenme presentarles pantalla. ¿De qué manera se puede representar un vector? Hay varias formas. La primera forma es por sus componentes. Bueno, lo voy a dibujar primero. Plano cartesiano, un vector cualquiera. Le voy a inventar que ese vector mide, en una de sus componentes mide 3. En otra de sus componentes mide 4. O sea, la componente, bueno, para hacerlo igual que el de acá. Con estas medidas, jóvenes, ¿ya sabemos cuánto mide la hipotenusa o no? Sí, maestro, con eso tenemos. No, pero ¿la saben de memoria o no? ¿Es 5, no, profe? 5, muy bien. ¿Cómo sabe que es 5? Ah, Porque la raíz de 4 es 2. Ah, La idea es que lo sacáramos por Pitágoras, o sea, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada sí, de la lo que suma. hicimos hace rato, ¿no? Ajá. Sería lo ideal, ¿verdad? Es como, bueno, no lo ideal, pues, es el procedimiento. Pero ¿a qué voy con esto? O sea, no se trata de repetir lo que lo que ya habíamos revisado. 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25, raíz de 25 es 5. Sin embargo, lo que les quiero recordar, quizás si lo hayan visto o no, es que esto es una terna pitagórica. O sea, son números que siempre van a dar esa relación. Hay otros números, sí. Miren, por ejemplo, el 3 de cateto, el otro 4 de cateto, 5 va a ser la hipotenusa. Si yo pongo 6, 8, ¿cuánto va a ser la hipotenusa? 10. Porque son triángulos semejantes. Ajá. Sí, o sea, en realidad es el mismo triángulo, solo un poquito más crecido. Y los triángulos semejantes dicen que si tienes los mismos ángulos, va a ser un triángulo semejante. Y por lo tanto, si aquí mide 6, por lo tanto, o sea, si aumentó al doble, quiere decir que en cada caso va a ser al doble y al doble. ¿Sí? Triángulos semejantes. Y bueno, esta es otra terna pitagórica.
Pues otro caso sería a lo mejor multiplicar por 4, que un cateto midiera 12, el otro 16, entonces el otro cateto va a medir, perdón, la hipotenusa mediría 20. Esa es una terna pitagórica y es una relación que se cumple, ¿sale? Nada más era como cultura general para que recordaran. Bueno, este ángulo, ¿cuánto vale, jóvenes? Díganme aquí. El ángulo es igual a ¿qué? Ya dijimos que con cualquier función sale, ¿verdad? Tenemos datos para cualquiera. Tangente a la menos 1 del opuesto, que es 4. O sea, el opuesto es 4, ¿no? Oiga, profe, pero el 4 está aquí atrás. Sí, pero ese 4 hace referencia a esta altura. O sea, magnitud 4. 4 entre el adyacente, que es 3. ¿Ese qué ángulo nos da, jóvenes? ¿Cómo lo pongo en la calculadora? Pues muy fácil. Pongo shift, tangente. Tangente, o sea, tangente a la menos 1 de ¿quién? De 4 entre 3. Cerramos igual. 53.13 grados. Entonces ese ángulo es 53.13 grados. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto, jóvenes? Muy sencillo. Aquí un vector se puede representar de tres formas. De forma polar. ¿Cuál es la forma polar? La que tiene magnitud y dirección. O sea, ¿cuál es la forma polar? Pues esta. La magnitud es 5, o sea, un ángulo, el vector V. Aquí no le puse que le estamos inventando que es el vector V. El vector V se puede representar como 5 ángulo 53.13. Al decir eso, ya estoy hablando de ese vector. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de decir, aquí hay un vector de magnitud 5 y ángulo 53.13. Otra forma de representarlo es forma rectangular, 2 o por componentes. ¿Cómo es eso? Pues sí, yo puedo decir que un vector se puede representar como, estoy hablando del mismo vector, ¿eh? Este mismo vector se puede representar como 3nx, 4y, entre paréntesis. ¿Sí? Es el mismo vector, solo que uno está en forma de sus componentes y otro está con magnitud y dirección. Es otra forma de decir que ese es un vector. Hay una tercera forma de decir cómo es un vector, que es por vector unitario. El mismo vector se puede representar así, jóvenes. Se tiene que, bueno, se representa así.
es el vector v, cuyas componentes son 3i más, así se tiene que poner, más 4j, donde las i hacen referencia a las x y las j hacen referencia a las y. También se puede hasta 3 dimensiones, hasta k. K que representaría a las z. Bueno, jóvenes, estas son las 3 formas de representar a un vector. ¿Dudas aquí? No, profe. Muy bien. Ahora, vamos con la calculadora, lo que les decía la herramienta. La forma de pasar de aquí a acá y de acá para acá, pues comúnmente es con funciones trigonométricas, con teorema de Pitágoras, con arcotangentes y demás. Si el cateto mide, si el triángulo mide 3 y 4 de catetos, pues con teorema de Pitágoras saco magnitud y con tangente a la -1 saco ángulo. Al revés, tengo la magnitud, pues con seno y coseno de la magnitud por el ángulo, por el coseno del ángulo me da la dirección. Muy bien, jóvenes. Lo que sigue es, nos quedan 2 minutitos, chicos, y creo que vamos a acabarlo. A ver, fíjense bien. Voy a poner mi cámara porque nuestra calculadora tiene esa función para hacerlo directo. Voy a ver cómo se ve. Dejo de presentar. ¿O si ven mi cámara? Perdón, mi calculadora. Sí, sí se ve. Sí, maestro. Muy bien, fíjense bien. Yo quiero calcular en forma polar. Sigo presentando, ¿verdad? ¿O ya no? Sí, sí está presentando. Ok. Ahora yo quiero calcular en forma polar este vector. El vector mide 3,4, pero yo no lo quiero en componentes. Yo lo quiero en polar. ¿Y cómo es en polar? Que me dé el ángulo y la magnitud. ¿Qué hago? Me voy a la calculadora. Pongo la función pol. Aquí está. Déjame señalarla con un lápiz. ¿Sí la ven ustedes? Hay calculadoras que no la tienen, quizás no la tienen. O la tienen en el modo. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Ok, yo lo quiero polar. La presiono. Abre un paréntesis. Algunas calculadoras lo tienen en el mode, otras no lo tienen. Ok, yo quiero polar. Meto las componentes rectangulares porque quiero polar. Pongo 3, que es la X. Recuerden que X se escribe primero. 3, coma. ¿Dónde está la coma? Pues la coma está aquí. Pongo 3, coma. ¿Vamos bien ahí? ¿O no tienen calculadora? Sí, todo bien, todo bien. Sí, profe, todo bien. 3,4 seguiría. Y cierro paréntesis. ¿Y qué sigue? Darle igual. Me dice, tu magnitud es 5. Me la da directamente. Si le vuelvo a apretar igual, alfa F. Okay. Es que esta es un poquito. Le puse la magnitud y me da 5. Pero en la memoria F de la calculadora, para los que tienen esta calculadora, en la memoria F lo activo con alfa. Es que la memoria F está en moradito. Aquí está la memoria F, fíjense.
este moradito de aquí es la memoria F, se activa con esta tecla alfa. Alfa F, y le doy igual, y me da el ángulo. Me da la magnitud y la dirección, ¿sale? No sé, jóvenes, ¿cómo vieron eso? Es buena herramienta. Muy bien. Y bueno, ahí está para pasar de rectangular a polar. Podemos hacer al revés. Digo, esto ahorita por lo tarde, chicos, lo vamos a ver rapidito, pero la siguiente clase lo retomamos. Ahora al revés. Ahora yo tengo la magnitud y tengo la dirección del vector y quiero saber sus componentes. Ya no quiero multiplicar por coseno de x, por seno de x, no. O coseno, seno y coseno del ángulo. Ahora al revés, ¿qué hacemos? Pues ponemos la función inversa de polar, que es, arriba dice rec, arriba de pol dice rec. Lo activo con el shift rec, y me aparece esto. Ahora meto la magnitud que eran 5. Ahora quiero el rectangular. Meto los datos polares. Coma. 5, coma. Y el ángulo que fueron 53.13. Entonces, magnitud y dirección. 53.13. Cierro paréntesis. Y damos igual. Me dice, una de tus componentes es 3.0000. Pero en realidad es 3. Lo que pasa es que los decimales es porque el ángulo no lo dimos completo. El ángulo tenía muchos decimales. Esta es la componente x3. Y la componente y está en la memoria f. La memoria f, ¿cómo la activo? Pues la memoria f viene en letritas moradas. La activo con la función alfa que está en mi calculadora. Aquí está la función alfa. Alfa f. Damos igual. ¿Y cuánto me da? 4 prácticamente, ¿verdad? Bueno, entonces como vieron, algunas calculadoras están más avanzadas. Te da todo de inmediato. Mete la función y te da los dos de inmediato. Algunas no traen la función. Por ejemplo, mi emulador no la trae. No tiene esta función. Entonces, algunas la tienen en el mode. A ver, modo. Déjenme ver si... Yo lo he buscado y no la he hallado, pero... Me voy a modo. Números complejos. Ángulos, ecuaciones matemáticas, vectores. Grados. Normal. Display. A ver, quizás en vectores. Pero no. No, mi calculadora no tiene esa función. Y bueno, jóvenes, es nada más una herramienta. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda o comentario? La próxima clase lo retomamos. Todo bien, profe. Bueno. Si no hay más dudas, jóvenes, pues aquí la dejaríamos por hoy. ¿Está bien?
Sí, todo bien. Y nos veremos la siguiente clase. Gracias, profe. Buen día, profe. Gracias, Profe, profe. Lindo día. igualmente, Gracias, profe. Buen día. adiós. Jóvenes, me voy retirando porque voy a otra clase, ¿sale?